La paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. This is John 5, epistle. The Gospel according to John, chapter 5, verse 39. San Juan 5, 39. Usted conoce el texto y dice así: para la gloria y la honra del Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Siéntense en el nombre del Señor. Vamos a hablar un mensaje, una plática, hermanos, titulado Jesús en cada página. Y algunos datos: el 10% de los lectores bíblicos, solamente el 10% lee el Antiguo Testamento. De ese 10%, el 5% leen los Salmos y los Proverbios. El motivo es que el Señor quiere causarnos a leer su palabra en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo Testamento, para que encontremos las riquezas de nuestro Señor Jesucristo en estas páginas. Uno de los motivos es de que el Antiguo Testamento revela a Jesús. Tenemos 39 libros, no solo hablando de una preparación a la venida del Señor Jesucristo, sino están llenos de Jesús mismo. 39 evangelios llenos de Jesús, usando profecías, usando poemas, indicaciones, y su presencia, la presencia de Jesús como el ángel del Señor. El Antiguo Testamento revela a Jesús. Nos explica el Nuevo Testamento, y es virtualmente imposible entender el Nuevo Testamento completamente si no entendemos el Antiguo Testamento. Antes de leer un diccionario, antes de leer un escrito griego, está el Antiguo Testamento, escrito largamente por judíos, para judíos, y no podremos entender completamente el Nuevo Testamento sin antes haber entendido el Antiguo Testamento. Una de las razones es que el Antiguo Testamento salva a los pecadores. El apóstol Pablo escribió y dijo: las sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estaba hablando del Antiguo Testamento, y que no solamente salvó, sino que todavía salva, porque Cristo es predicado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un manual para la vida cristiana. Cómo vivir saludablemente en Cristo, cómo tener vidas morales que nos ayudan a entender una relación con el Señor.
En Sinaí estos principios morales están concentrados. Nuestra sociedad hoy necesita esos principios morales en claridad. Nuestra iglesia hoy necesita esos principios que están en el Antiguo Testamento. Otra de las razones es que tenemos doctrina e historia en el Antiguo Testamento. No solamente nos dio leyes, sino nos dio vidas, nos dio historias, como la historia de Abraham. Un ejemplo de cómo ser justificados por fe. La preservación del Señor está en el libro de Job. Elías, un ejemplo de perseverancia y efecto, el efecto que tiene la oración. Noemí, un ejemplo de preservación de la gente santa, de los santos del Señor. David es un ejemplo de obediencia y de sumisión al Señor. Tenemos estas hermosas historias, pero están narradas en el Antiguo Testamento. Las leyes morales y doctrinales del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento están bajo nuestros ojos y las podemos ver en alta resolución. Mientras muchos de ustedes pueden encontrar conexión con doctrinas y con mandamientos, otros podemos encontrar conexión con la historia, y esto lo tenemos en el Antiguo Testamento. Nos conectamos, hermanos, con la verdad a través de las historias en una manera memorable en las vidas de los santos. El Antiguo Testamento nos conforta y nos anima. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, fuerza y consolación que nos da el Antiguo Testamento. ¿Quién no necesita fuerza y consolación hoy en día? En el Antiguo Testamento lo encontramos. El pacto de su pueblo Israel, encontramos el perdón a su pueblo pecaminoso, la fidelidad de Dios, su misericordia soberana y su amor y su gracia. En Hebreos capítulo 11 vemos la vida de los santos del Antiguo Testamento. Dice que ellos ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecientes de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Otros recibieron vituperios, recibieron azotes, recibieron prisiones y cárceles. Errantes vestidos de pieles de ovejas y de cabras. Otros fueron pobres, angustiados, maltratados. El mundo dice que no era digno de ellos. Estaban perdidos por los montes, perdidos en cuevas, perdidos en cavernas de la tierra. Aprobados, mas sin en cambio aprobados por el testimonio de la fe, y no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen solamente ellos perfeccionados, sin nosotros. El Antiguo Testamento, hermanos, era la Biblia de Jesucristo. La pregunta es, ¿cuál era el libro más influyente de Jesús? ¿Era el Antiguo Testamento? ¿Qué lo hizo ser el hombre que era? El Antiguo Testamento. Lo que influenció en su vocabulario,
de dónde sacaba sus enseñanzas. De ahí, hermanos, él aprendió, de ahí él memorizó, de ahí, hermanos, él estudió, después eventualmente enseñó y aplicó las doctrinas y la palabra de Dios a través del Antiguo Testamento. Era la Biblia de Jesús. Los hombres del Antiguo Testamento tenían la esperanza de la venida del Mesías. En tanta oscuridad, era la luz que les alumbraba. Y la fe tan grande que ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento y tenían fe y les daba grande poder esperando la venida del Mesías. Descubre el gran amor del Señor Jesús. Demuestra, hermanos, una vista panorámica de la redención. Mucho antes del Monte Calvario, mucho antes de Belén de Judea, vemos que nada pasó por accidente y que todo aconteció de acuerdo al plan perfecto de Dios. Nos da una vista grande de la redención. Nos anima en nuestra defensa por la palabra de Dios, teniendo un promedio de 300 a 400 profecías, las cuales los apóstoles del Señor Jesús usaron, hermanos, su cumplimiento como una arma majestuosa para su evangelismo. Pedro dijo, eso fue lo que fue dicho por el profeta Joel: será en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu. Era un arma que tenían en el Antiguo Testamento. Hablando Pedro y Juan, hablaban de Moisés, diciendo, así dijo Moisés, el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de vuestros hermanos. Pablo dice, Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. El testimonio de Pedro y Juan decían, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Un arma que usaron los apóstoles del Señor y que tú y yo podemos usar también para nuestra vida espiritual. Revela nuestra cultura. El Antiguo Testamento revela tu cultura, revela la cultura en que vivimos, la degradación de la humanidad del día de hoy, hasta dónde ha caído la humanidad degradantemente en pecado. Solamente lee la historia de Noé, solamente lee la historia de Sodoma y Gomorra, el tiempo de los jueces, la maldad de los egipcios e Israel, Babilonia e Israel. Nos cuenta las consecuencias de sus actos. Pero Dios, hermanos, siempre levantó un libertador, levantó un salvador. Como en nuestro tiempo, aunque la humanidad está degradada, vemos que el Señor ha levantado un salvador y un libertador. Pero todo esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento va a hacer que tu corazón arda, hermano. El Antiguo Testamento va a hacer que tu corazón se regocije de gozo, bendito el Señor. Los apóstoles que iban camino a Emaús, dice que Jesús les habló de las escrituras, comenzando desde Moisés y de los profetas, y les declaraba todas las escrituras, y ellos decían, no ardía nuestro corazón cuando este hombre iba con nosotros en el camino y nos aclaraba las escrituras. Es que les estaba diciendo todo lo que las escrituras hablaron de Jesús en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hace que apreciemos el Nuevo Testamento aún más. Revela a Jesús
Cuando vemos a Jesús encarnado en el Nuevo Testamento y leemos las promesas de su venida en el Antiguo Testamento, lo vamos a apreciar más. Cuando abrimos las páginas de la Biblia, vemos un nombre conocido. Vas a encontrar un nombre conocido. El nombre de Jesús. Jesús en cada página. Mientras esperaba su turno, mientras esperaba el turno de Jesús de aparecer en la historia de la humanidad, Él estaba ocupado, estaba activo en su promesa de destruir a la serpiente y a su simiente, a cumplir el pacto y a salvar a su pueblo. Abraham vio su día. Jacob lo vio como un ángel. Con la sangre de un cordero pintó la salvación de su pueblo y con brazo fuerte y extendido derrotó a los egipcios. El Levítico predica el continuo sacrificio. Sin sangre no hay redención. Sin sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Durante 40 años Dios envió a su Hijo en el desierto en forma de nube para proteger a su pueblo y en una columna de fuego para alumbrarles. Moisés habló de él, de Jesús, como el profeta, diciendo: uno como yo, pero más excelente y mucho mejor. Josué fue enviado para darles la heredad de la tierra prometida y darles una victoria sobre las gentes de Jericó. Pero Jesús hermanos, ha traído una tierra mejor y eterna, y una victoria eterna y sublime, y una victoria perfecta. Jesús en cada página. Jesús salvó a través de Barak, de Sansón y de Gedeón. Un ángel derrotó a 185,000 asirios. Ese fue Jesús nuestro Señor, aleluya. Los creyentes estaban buscando un rey bueno. Durante 120 años tuvieron 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Vieron que a lo mejor David era conforme al corazón de Jehová y decían: será este nuestro Redentor. Pero cada uno de ellos falló. No funcionó el linaje de los reyes. Después Israel se divide. Van exiliados a Siria y a Babilonia. Pero Dios es fiel. Y después de 70 años, hermanos, por el decreto de Ciro, rey de Persia, vuelven a Jerusalén siendo fiel a su pacto. A través de Esdras restaura el templo. A través de Nehemías restaura el muro. Esther y muchos judíos se quedan en Babilonia y ahora quieren que los judíos sean exterminados. La línea del Mesías está en un hilo muy delgado, pero Dios está en control y Dios tiene todo el control. Los salmos son cantados con esperanza, hablando de Jesús. La gloria y la sabiduría de Salomón son comparadas con Jesús como vanidad. Y Jesús dijo: uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que Salomón está aquí. Jesús en cada página. Isaías lo presenta como admirable consejero, como Dios fuerte, como Padre eterno y como príncipe de paz. Como despreciado y desechado entre las gentes. El Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Es el Mesías prometido. Jesús en cada página. A promulgar el año de la buena voluntad de Dios
y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Jeremías predice el nuevo pacto. Dice: daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En el libro de Daniel, Jesús se pasea en medio del fuego con esos 3 jóvenes hebreos. En el libro de Ezequiel, el Señor los limpia con agua limpia de toda inmundicia y les da un corazón de carne y derrama el Espíritu Santo dentro de su pueblo. Oseas habla del amor de Dios para su pueblo. El nombre de Oseas significa Salvador, significa salvación, igual que el nombre de Jesús. Abdías habla de el siervo de Jehová. Jonás fue, hermanos, usado por Jesús como señal, y verán la señal de Jonás, profeta. Amós habla de la restauración del tabernáculo caído de David, cuando el Mesías, el Cristo, gobierna eternamente. Miqueas dice: tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Jesús en cada página. Habacuc nos da esperanza: el justo por la fe vivirá, pero por la fe en Jesús, por la fe de Jesús. Sofonías habla del cántico y del regocijo por su venida, por la venida del Mesías. Ageo nos habla de las naciones que se regocijarán por la gloria de un templo más grandioso y futuro, hablando del templo de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías nos da, hermanos, aliento y nos dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Malaquías habla de Juan el Bautista, que prepara el camino al Señor. Jesús en cada página. Después hay un silencio. 400 años de silencio comienzan. No, Jesús. No más páginas. Oscuridad. Edades de depresión. Larga espera. Y de repente aparece una estrella en los cielos. Jesús es nacido de una virgen, con ojos reales. No más predicciones, no más profecías, no visitas rápidas, en forma totalmente humana. Jesús vino para estar con nosotros. Jesús vino para ser como uno de nosotros. La promesa se cumple y nunca se rompe el pacto de Dios. 4 evangelios hablan y describen su vida y su trabajo. Estaban en esa tierra unos pastores velando y guardando las vigilias de la noche, y un ángel se apareció, vino a ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y el ángel les dijo: no temáis, no tengan miedo, porque traigo nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Porque hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente muchos millares
ángeles del ejército celestial se unieron con el ángel y alababan a Dios diciendo: gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz a los hombres buena voluntad. Jesús en cada página, y lo encuentras en el Antiguo Testamento. Jesús en cada página, hermano. Ahí está Jesús, donde tú lo busques, donde tú lo encuentres. Por eso Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito el Señor. A su nombre la gloria y la alabanza. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos vosotros.